Aleluya. Amén, amén. Amén. Dios te bendiga, hermano. En esta mañana vamos a hacer una oración para iniciar esta transmisión. Sea usted bienvenido y recuerde que puede escribir en los comentarios su necesidad o algo que quiera que oremos en la iglesia por él. Puede escribirlo y al final del culto oraremos. Vamos a hacer una oración para invitar al Señor que esté con nosotros. Bendito y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por la vida, por el sol, por el frío, Señor. Gracias porque nos permites despertar y a nuestra familia. Sé tú, Señor, con nosotros en cada alabanza, en cada lectura bíblica, en la palabra que tú traigas para nosotros en esta mañana. Sé tú con nosotros, Padre. Gracias te doy porque nos has traído hasta aquí, Señor. Pido, Señor, que perdones todas nuestras iniquidades, si te hemos fallado, si te hemos ofendido, tal vez con nuestra falta de fe. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque queremos agradarte, queremos bendecirte a ti, alabarte a ti, queremos estar contigo, Dios. En el nombre de Jesús vamos a dar inicio, Padre, a este servicio para gloria y honra de tu nombre. En tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, mi hermano, en el libro de los Salmos, capítulo 27. Salmo 27, y vamos a leerlo unidos, mi hermano. Dice el título de este salmo: Jehová es mi luz y mi salvación. Y no tenemos otro lugar a donde ir, mi hermano, sino que a los pies de Jesús, a los pies de Jehová. Dice el Salmo 27, unidos: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. A causa de mis enemigos, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aguarda a Jehová, dice la palabra de Dios. Esfuérzate, y aunque no veamos que nuestra necesidad, que nuestra oración es respondida, aguarda a Jehová. Y si pasan los días, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Qué dice? Sí, espera a Jehová. Dice el versículo número 6. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y vamos a cantar y entonar alabanzas a Jehová. Mi hermano, abra su himnario de Cristo, roca de mi salvación. Vamos a cantar dos cantos. El primero de ellos es Hay un canto nuevo en mi ser. Es el número 60 de sus himnarios de Cristo, roca de mi salvación. Amén, amén. 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 Amén, amén
Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquisté la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Náufrago en pecado me encontré, sin paz en mi corazón, mas en Cristo mi Señor hallé dulce paz y protección. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Vengo de su gracia celestial, bajo sus alas de amor, riquezas que fluyen a raudal desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Por las aguas hondas me llevó, pruebas en mi senda hallé, por sendero áspero me guió, mas sus huellas seguiré. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul. Él entonces mi alma paz llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo en las nubes, Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul. Él entonces mi alma llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Amén. Dice la última estrofa. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul. Él entonces me armará a vivir en gloria y Dios, a vivir en gloria y luz. Y eso esperamos, ¿verdad, mi hermano? Que venga Él por nosotros. Vamos a entonar ahora el canto que está atrásito, el número 59. Yo dejo este lugar a mi hermano que trae la palabra el día de hoy. Dice este canto: tan dulce el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas al cantar, que mi alma llena al proclamar el nombre de Jesús.
por siempre, oh mi Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. El Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a elevar una oración ante todo a nuestro Dios y Padre. Entonamos el canto, Cristo, qué dulce es. Y realmente Cristo es nuestra fortaleza. Él ha sido grande en misericordia. Estamos aquí por su bondad y su misericordia y fidelidad. Elevemos una oración, hermanos, todos juntos. Bendito Dios y Padre, grande y misericordioso Señor, muchas gracias te damos por tu amor, tu fidelidad para con cada uno de nosotros. En esta hora, Señor eterno, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en todo lo que se hable y se diga en esta hora, Señor. Obra en la vida de los corazones de aquellas personas, hermanos, que nos ven en esta transmisión. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, tú conoces los motivos y las circunstancias, Señor eterno, mas en ti confiamos y en esta hora disponemos nuestro corazón, nuestro oído a tu palabra para que tú hables y no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la misma, Señor. Muchas gracias por tu amor, tu misericordia y gracias porque en esta hora tienes palabra para cada uno de nosotros. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y por toda la eternidad. Amén y amén. Les voy a pedir que abran sus sagradas escrituras en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Justamente el tema que vamos a hablar es Cristo dado por Dios. Vamos a dar la lectura, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Ahí en sus casas, todos unidos, en reverencia, puestos de pie, elevamos esta lectura. La palabra del Señor nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Una vez más vamos a leerlo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pueden tomar sus lugares en donde quiera que se encuentren, hermanos. El título de nuestro tema, Cristo dado por Dios. Decíamos cuán dulce es el nombre de Jesús. Y el día de hoy estamos hablando de que Cristo nos ha sido dado por Dios. Este versículo empieza más por Él, al referirse a Él nos dice más por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, o sea, para nosotros, y nos dice primeramente sabiduría. Y yo podría decir y exclamar con toda la certeza de que cuánta sabiduría nos hace falta a todos en nuestro diario vivir. Pero no una sabiduría terrenal, no una sabiduría que queremos encontrar en el mundo, sino una sabiduría que es de lo alto. Como pueblo de Dios necesitamos estar viviendo bajo esa sabiduría que es de lo alto. Pero ¿cómo es esa sabiduría o a qué nos referimos? Vamos a verlo porque todo lo encontramos en la palabra. Vamos a irnos al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17, donde nos dice cómo es esta sabiduría y por qué dice justamente que es de lo alto. Nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto, da las características, es primeramente pura. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Leíamos que en el libro de Corintios nos dice, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Cuando hablamos de que ha sido dado primero Cristo y ha sido hecho sabiduría, nos dice que esa sabiduría de lo alto es primeramente pura.
Por eso, al saber que viene de Dios, es pura. Dice después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cómo vamos a tener que vivir en esa sabiduría, en esa santidad? Por eso nos habla de pureza. Dice, después es pacífica, es amable, es benigna. Y al saber que es benigna, estamos hablando también que es parte de los frutos del Espíritu. Sabemos que esa sabiduría es de lo alto, porque nadie puede tener esas características si no viniera de Dios. Dice, llena de misericordia. Yo creo que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que están en su casa, de los que se están conectando, de los que van a escuchar esta palabra, vemos que hemos sido testigos de esa gran misericordia de Dios. Yo le compartía a una hermana el testimonio, le decía, sí, nosotros estamos aquí, pero no por ser dignos ni merecedores. Yo creo que algo que reconocemos y vamos a ver a través de la palabra es que tenemos que reconocer que estamos muy faltos delante de Dios, pero que necesitamos y vemos esa misericordia, esa fidelidad de Dios y necesitamos acercarnos a esa fuente de agua viva. Nos dice la palabra que es llena de frutos, de buenos frutos, sin incertidumbre. En tiempos que estamos viviendo, donde lo primero que pudiera haber es incertidumbre, esa sabiduría que es de lo alto nos dice, ahí no hay incertidumbre. Al contrario, dice, no hay ni hipocresía, no hay doble ánimo, no hay nada, sino hay pureza. ¿De qué sabiduría estamos hablando? Fíjense que hubo un varón, un joven que pidió y fue testigo de esa sabiduría. ¿Y de quién estamos hablando? Justamente Salomón. Salomón fue el que pidió esa sabiduría y fue testigo de ella. Vamos a irnos a Primera de Reyes capítulo 3, que es donde nos habla de esta porción. Y le vamos a dar lectura del versículo 5 al 9, analizando unas partes justamente donde es específica cómo podemos adquirir esa sabiduría y cómo podemos tenerla y quiénes. Vamos a empezar en el versículo 5, Primera de Reyes 3, versículo 5, nos dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, para que como sucede en este día. Fíjense que estamos hablando de una sabiduría que es de lo alto y hablábamos en el libro de Santiago y nos dice que es misericordiosa, ¿no? Veamos que cuando Salomón se le dice y se le presenta a Jehová en sueños y le dice, bueno, dime qué es lo que quieres que yo te dé, lo primero que él reconoce es esa misericordia. Y le dice, tú has hecho gran misericordia. Efectivamente, después de que David tuvo que ser restaurado, anduvo delante de Dios en verdad, y su hijo también lo sabía y fue testigo, por eso lo decía, anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia, que le has dado un hijo varón que se siente en el trono. Ahora viene la otra parte, versículo 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, que estaba diciendo ahí, ya Jehová también no solamente era el Dios a quien servía a su padre, sino que también ahora él era testigo de eso y le habla de esa forma, se acerca y le dice, bueno, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y nos dice, y viene un reconocimiento. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Primero es el reconocimiento a Dios. Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en este pueblo. ¿Quién es el que quita y pone reyes? Dios solamente. Él estaba reconociendo, ahora tú eres mi Dios y solamente tú eres el que me has puesto en este lugar, en lugar de mi padre.
pero viene un reconocimiento ante Dios, ante quien le puso como rey en ese momento. Le dice, pero yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y a veces qué difícil es poder reconocer lo que somos. A veces nos encontramos con esas situaciones en las que nosotros tratamos de evadir, de pensar, sí, ahora soy rey, ese es el lugar que uno debe tener, estoy por méritos. No, Salomón se acercó de esa forma y reconocía. Y reconoció primero y dice, pero soy joven, ni siquiera yo sé cómo entrar ni salir. Versículo 8, sigamos leyendo. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Justamente le había dicho, bueno, sí, yo no sé, estoy joven, no sé entrar ni salir, este es tu pueblo. Viene un reconocimiento de esa soberanía donde le dice, efectivamente es tu pueblo, tú lo escogiste, pero es un pueblo grande. Es más, no se puede enumerar, no se puede contar por la multitud. Pero lo que él decía no ni siquiera pedía riquezas, como lo menciona más adelante. Dice, no, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Él no estaba pidiendo una sabiduría terrenal, él estaba pidiendo una sabiduría que es de lo alto. ¿Cómo se adquiere? Incluso él en Proverbios, si nos vamos a Proverbios 1:7, que ustedes se lo saben de memoria, nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Efectivamente, el mundo no logra comprender, a veces quiere conocer a Dios por medio de una sabiduría terrenal. A veces nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, mas la palabra de Dios nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian esta sabiduría y nos habla justamente también de la sabiduría que no es de lo alto. Y nos vamos a regresar al libro de Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 16, donde nos los especifica. Y empieza justamente con una pregunta. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esto es, no mintáis contra Dios, porque Dios conoce todas las cosas. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Veamos cómo lo describe la palabra. ¿Cómo es esa sabiduría? Terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y es lo que vemos día a día en nuestro diario vivir, y por eso la importancia de buscar no estar en esa sabiduría. La sabiduría terrenal es efímera, la sabiduría terrenal nos va a confundir, la sabiduría terrenal nos va a separar de la verdad. Por eso la Biblia nos dice aquí, no os jactéis, si hay algo en ti que te está apartando. Aquí nos da como ejemplo, dice, si hay celos amargos y contención, si nos gusta estar contendiendo todo, discutiendo todo, yendo en contra de todo, de la ley y de la voluntad de Dios, dice, no os jactéis, o sea, no digas que entonces yo soy sabio porque tengo conocimientos, porque tengo diplomados, porque tengo maestrías, porque conozco. Todo es efímero delante de la presencia de Dios. Nos dice, esa sabiduría no es de lo alto, esa sabiduría es terrenal, es animal, es diabólica, porque de donde hay todo eso, y donde hay perturbación, y donde hay toda contención, solamente puede haber obra perversa,
Entonces, ¿cómo era la sabiduría de lo alto? Pura, benigna, de buenos frutos, pacífica, llena de misericordia. Nada que ver con una sabiduría terrenal. Proverbios 3:7 nos exhorta y nos dice, si ustedes lo leen, dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuál es la exhortación? Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cómo podemos apartarnos del mal? Santiago 4:7 nos dice y nos da la respuesta. Nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, mis hermanos? Es importante, y era como Dios es grande en su misericordia, que escuchábamos un testimonio, y es justamente de ese reconocimiento. ¿Cuántas veces nos hace falta y nos cuesta mucho trabajo reconocer lo que somos? Incluso delante de las personas. ¿Cuánto más delante de Dios? A veces creemos que así como engañamos a las personas, por eso la palabra de Dios nos habla y dice la sabiduría de lo alto no es hipócrita. No puedo yo mostrar una parte y ser otra. Delante de Dios creemos que también puedo aparentar. Puedo decir, sí, yo leo, yo sirvo, yo oro todo el día, yo estoy alegre todo momento, pero no es así. Delante de Dios no hay nada que pueda estar oculto. Dios conoce nuestro ser, conoce, como decíamos, si hay miedo, lo conoce, si hay temor, si hay angustia, si a lo mejor yo canto alabanzas, pero también maldigo, el Señor lo sabe y lo conoce. Si yo puedo decir, soy todo amor, pero la verdad Dios sabe cómo es mi corazón, que a lo mejor es contencioso, es perverso, ¿cómo podemos enfrentarnos a esa situación? A veces en nuestro diario vivir yo lo veo con los pacientes. Uno a veces hace una pregunta y más ahora con esta enfermedad, a veces es muy importante interrogar lo que hicieron y a veces lo que fueron. Yo a través de esta enfermedad aprendo mucho de Dios, aunque ustedes no lo crean y aunque para las personas a lo mejor que nos oyen dicen, pues ¿cómo puedes ver a Dios en medio de esta enfermedad? Al contrario, muchos niegan, ¿no? Dicen, no, Dios no puede ser, es más, Dios no existe, o en qué Dios crees, si ese Dios está teniendo este mundo como lo tiene, si hace que muera tanta gente. Sin embargo, en esta enfermedad podemos ver el poder de Dios y la grandeza y la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros, aunque pudiera ser muy difícil. ¿Cómo podemos ver a Dios cuando hay tanta muerte? ¿Cómo podemos ver a Dios en esa ausencia de aire? Fíjense que nosotros y la humanidad, no nosotros como pueblo, y esperamos que no como pueblo neguemos a Dios, y si lo hacemos, hoy es el día de ponernos a cuentas con Dios. El no solamente confesar su nombre aquí, sino confesar su nombre afuera, en donde nos estamos moviendo, en donde nos estamos desenvolviendo. La gente niega de Dios y vemos que Dios nos ha dado aliento de vida. Y ese aliento de vida es el que nosotros estamos, ahorita yo mismo estoy confesándolo en cada momento, en cada inhalación, exhalación, estoy proclamando ese aliento de vida que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando ese aliento de vida está cesando? ¿Qué es lo que pasa en esta enfermedad? Justamente en esta enfermedad lo que afecta es el área pulmonar. Lo que me falta, y por eso decían, les miden la oxigenación. La oxigenación no es lo que respiro, la oxigenación es lo que el cuerpo transforma en oxígeno para que entonces se ventile toda mi área, no solamente los pulmones, todo mi ser, mi cabeza, mi piel incluso. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando este aliento se ve disminuido? Si nosotros hiciéramos un ejercicio y dijéramos, a ver, saquen todo el aire, ¿cuánto aguantaríamos? ¿Una hora? ¿Media hora? 20 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Eso es lo que desespera. En la humanidad eso es lo que desespera, pero no quieren reconocer que ese aliento de vida es Dios. Yo lo que necesito es de Dios. Escuchaba justamente en esta semana, yo en donde trabajo,
efectivamente no tenemos acceso y no somos candidatos a tener vacunas ni nada. Y escuchaba en toda la semana y toda la preocupación, ¿por qué no a nosotros nos dan vacunas? ¿Por qué la solución solamente es la vacuna? Cuando a través de la palabra de Dios nos dice la salvación y la única respuesta la tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuánta falta nos hace reconocer? Cuando uno interroga a veces el pasado en estos casos, porque son importantes. ¿En qué aspecto? Si una persona fumó, el cigarro es algo que no se metaboliza, esto es, no lo quito del organismo. Es a lo mejor una de las cosas o de los vicios que por eso repercuten en el ser humano a corto y largo plazo. Igual cuando una persona, no hablemos quizá del cigarro, pero estuvo en contacto con solventes, lo vemos en muchas mujeres o personas de pueblos donde estuvieron cocinando con leña, que muy rico cocinar con leña, pero esos humos que se inhalan no se sacan. En el caso del cigarro, la gente cree que porque es algo a veces que uno se justifican y dice, no, pero no lo fumo todo, yo nada más aspiro y lo saco. A lo mejor para mí será solamente eso, pero en realidad el organismo absorbe y lo que queda ahí va a repercutir. Hay gente que uno les dice, fuma, no, solo de manera social, y uno se queda, entonces sí fuma. No, porque no fumo todo, o sea, a veces un cigarro, y veamos la negación que hay en la humanidad, el reconocimiento. Y hay otros que nos encontramos y a veces me sorprende porque ellos mismos, hay personas que se responden y dicen, ay, pero no me preguntó cantidad, ¿verdad? ¿Era así o no? Sí, y así debe de ser. Delante de Dios nos cuesta tanto reconocer, pero tenemos que tomar en cuenta algo, al enemigo no le cuesta trabajo. Eso es lo que usa él todos los días para perturbar nuestra mente, nuestro sentir y el no acercarnos a Dios. Ayer no leíste la Biblia, ¿cómo ahora le pides? ¿Tú crees que Dios te va a escuchar? Tú conocías de Dios, pero te alejaste, hablas mal, das mal testimonio. Hoy en día que hay tanta boga de redes, de medios sociales, mira cuánto tiempo te pasas en las redes sociales. Y oraste 1 minuto y quieres que Dios te escuche, el enemigo va a perturbar la mente. El enemigo va a actuar en esas áreas más fáciles y vulnerables que nosotros le damos a él. Dios no lo hace, lo hacemos nosotros, lo hace nuestra concupiscencia, lo hace nuestra falta de Cristo en nuestras vidas, en la falta de devoción todos los días, en cada momento, a cada instante. Eso es lo que nos hace vulnerables. Tal es el caso que lo vemos en el Salmo 51. Si nos vamos ahí, recordemos lo que el salmista decía. Leíamos en el libro de los Reyes que Salomón le decía, mira, Dios mío, a ti te ha placido en tu gran misericordia, en tu gran bondad, porque tu siervo, mi padre, te sirvió de corazón, lo hizo, pero una vez que fue restaurado, porque cuando él había cometido delitos, justamente eso estaba ahí, y por eso viene el Salmo 51, donde el rey David se acercaba, lloraba y decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad, ¿en dónde? En lo íntimo. ¿Dónde va a amar esa verdad? Justamente estaba David ahí diciéndole, Señor, yo lo reconozco.
Cuando reconocemos es cuando podemos venir a las plantas del Señor. Sí, Señor, yo te he fallado. No estoy aquí porque yo esté orando, ayunando todos los días. No, reconozco mi maldad, reconozco que estoy falta, pero también reconozco que grande es tu misericordia y tu fidelidad. Porque sin duda para uno el ver a no solamente familiares, personas conocidas, profesionistas que están pasando por pruebas, personas que han muerto. La muerte a veces dicen y creerán, no, pues a ustedes, escuchaba una vez a alguien que decía, pues yo creo que ustedes han de tener una materia donde les hacen de que el corazón sea frío y se les haga, ustedes sean los más duros y no sientan nada. La verdad es de que si se supiera a lo que uno se enfrenta y ve todos los días, el ver que no solamente es una muerte, son 10, son 15, son 20, es muy impactante el proceso que se lleva. Y por eso la importancia de que nosotros tengamos que vivir bajo esa cobertura. El salmo, hay un salmo que nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero solamente el que habita, no dice el que visita. No dice el que visita el lugar, indudablemente morará, pero dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del que todo lo puede, de que para él no hay nada imposible, pero tiene que haber un reconocimiento de lo que yo soy, de lo que falta. Cuando Salomón pidió sabiduría, le dijo, soy joven. Es más, no sé ni entrar ni salir, mas tú me has puesto delante de tu pueblo y yo lo único que te pido es que me des entendimiento, que me des sabiduría, que yo sepa discernir entre lo bueno y lo malo. Y vemos en el versículo 10 que dice que eso le agradó a Dios y le fue dado. En el caso del salmista, cuando dice, Señor, contra ti he fallado, ¿qué es lo que pasa? Ok, nos quedamos en esa parte. Sí, Señor, yo reconozco mi situación. ¿Y ahora qué hago? En el libro de Corintios, que era lo que leíamos, dice que si estamos en Cristo Jesús es por Dios, pero a Cristo lo ha puesto como sabiduría. Y vemos la segunda parte que dice que lo ha puesto como justificación. ¿A qué nos referimos? Yo ya conozco mi condición, sé que estoy falta, sé que he fallado, sé que a lo mejor me he alejado, sé que a lo mejor no he querido ver el poder de Dios en las obras que Él hace, en lo que vivimos día con día. ¿Qué puedo hacer entonces? Viene Cristo como justificación. Romanos 5:1, ¿qué nos dice? Muchos nos lo sabemos de memoria. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, nos dice otra vez, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjense cómo la palabra nos da la respuesta. ¿En quién somos justificados? En Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? De la fe. Yo le creo, yo sé que Él es el medio. ¿En qué se refiere todo esto? Algo nos separaba, que era el pecado. Ya lo reconocí, ya sé que estoy falta delante de Él. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Dios dio como respuesta a Cristo Jesús. Lo envió y nos dice, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En esa justificación, Cristo se presenta una vez que mi pecado me separaba, al venir y al creerle. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Se hace una reconciliación, se hace un perdón. Antes yo era presentada como pecadora. En la justificación, lo que hace Cristo y lo que hace su sangre y lo que hace mi fe en creerle, es que entonces ya no me presento como una pecadora delante de Dios. ¿Qué es lo que hace Cristo? Nos presenta
como justos. ¿Cuántos nos gloriamos en ese poder, en esa gran misericordia? Porque entonces ya no somos presentados como el enemigo nos presenta, o como presentó incluso a Job. Mira, te sirve el acusador, el que está ahí engañando, perturbando. No, Cristo nos presenta entonces como justos. Ya lo redimí, ya lo restauré, Él ya reconoció, Él ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios y nos dice: justificados ahora pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y vemos en el versículo 8 de ahí de Romanos 5 que nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué nos hace esa justificación? Una reconciliación con Dios. Tenemos paz para con Dios. No solamente somos reconciliados, sino también somos presentados como justos. Si nos regresamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, la palabra de Dios nos dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, hermanos. Veamos que para el hombre dirá: ¿cómo Dios puede ser tu respuesta? Sí, no hay más que la vacuna que todo mundo espera para poder tener una solución a todo este proceso. La solución ha sido dada desde el principio, pero no queremos oírla. Nos hablan de Dios y no, vacuna sí, vacuna, me formo, hasta hago fila si quieren, vacuna sí quiero, pero hablamos de Dios no. ¿Por qué? La palabra de Dios, yo he visto que no hay nada que sea oculto y que esté fuera del plan de Dios y que no haya sido revelada a nosotros como pueblo. La palabra ya lo decía, porque la palabra de la cruz, lo que acabamos de leer, la salvación, la justificación, la redención, el derramamiento de esa sangre preciosa, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder. No es algo mínimo, es poder y es poder de Dios. Y veamos lo que dice el versículo 19, porque habla, ya habíamos hablado de la sabiduría de lo alto, la sabiduría terrenal, y nos dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Lo que estamos viviendo realmente es nuevo, hermanos? ¿O para nosotros ya había sido revelado? Solamente confirmamos que la palabra de Dios se cumple y se va a seguir cumpliendo. Versículo 21 nos dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuántos nos gozamos en que podemos ser salvos? De que podemos creerle a ese Cristo, de que podemos ser justificados, de que podemos ser restaurados, no solamente en el reconocimiento, sino ahora somos presentados y reconciliados con Dios. Pero no solamente queda ahí. Vemos en el versículo 30 que nos dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, y ya vimos que es una sabiduría de lo alto, justificación, porque nos ha reconciliado con Dios y nos ha presentado como justos, pero también nos dice santificación, una exhortación a vivir independientemente
de lo que nos toque vivir, de lo que se presente en el mundo, de cómo se presente en el mundo, tenemos como pueblo de Dios que vivir en santidad. Primera de Pedro 1, vamos a irnos al versículo 14 y 16, donde nos habla, y fíjense cómo empieza este versículo. Como hijos obedientes. En este siglo, ¿cómo debemos de vivir, hermanos? ¿Cómo debe de ser nuestro diario vivir? Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Perdón. La palabra del Señor nos exhorta a vivir como hijos obedientes. Y a veces hacemos todo lo contrario. Los padres de familia, yo creo que quisieran que todos los hijos fuésemos obedientes, ¿no? Que en el momento que se nos pide algo, en ese momento se haga. Que podamos, la obediencia es algo que a todos nos cuesta, porque nos es más fácil desobedecer. Si nos dijeran, lava los trastes ahorita, y a lo mejor termino no lavándolos. En el caso del Señor, una vez, fíjense que teniendo un don y una misericordia tan grande como es el que Cristo fue dado, y como ese medio, como ese cordero sin mancha, sin contaminación, porque no podía haber sido de otra forma, nosotros despreciamos eso. Y en el libro de Hebreos también nos habla y nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Cada uno de nosotros, los que nos ven como pueblo, no somos ignorantes de las cosas, hermanos. Por eso se nos pide más. Yo siempre les he comentado que en la casa siempre decía, ¿por qué en la casa no solamente quizá estuvimos mi hermano y yo? Siempre hubo otros niños, otras personas de mi edad al cuidado, que parecía que fuera de tener yo un hermano. Yo creo que nadie sabía que yo tengo un hermano. Pensaban que tenía hermanas y otras personas que no eran de mi familia, porque evidentemente siempre estaban ahí y estábamos conviviendo. Sin embargo, cuando veíamos incluso hasta en tareas, que nos ponían a hacer las tareas escolares, siempre se exigía más a uno. Y era algo que a mí no me concordaba, ¿no? Yo decía, bueno, ¿por qué me exigen más a mí? O sea, ¿por qué yo tengo que leer 50,000 veces esto que no entiendo? Y a la otra persona se lo dicen como si nada, o sea, ¿por qué? Y me decía mis padres, dice, pues porque tú eres mi hija. Y yo no entendía esa parte. Yo decía, bueno, entonces, ¿cuál es el beneficio, no? Si se supone que yo soy la hija, pues yo debería de tener respuesta en el momento, no hacerme leer más o a trabajar más o incluso hacer el trabajo de los demás. ¿Por qué? Y hoy lo entendemos, hermanos, a través de la palabra. ¿A quién se nos va a exigir más? ¿Al que es hijo o al que no lo es? Porque a nosotros como pueblo se nos ha sido revelado todo. No hay nada. Por eso a nosotros incluso el no hacer lo bueno y lo correcto nos es considerado como pecado. Entonces, ¿quién puede decir, no, yo sí, como soy cristiana, yo no peco? Estaríamos negando lo que la palabra de Dios dice. Porque dice, si aún sabiendo hacer lo bueno no lo haces, te es considerado como pecado. Y entonces, el pecado no importa si es mucho, es poco, es un día, bueno, sí, pero hoy me arrepentí, pero
no fue mucho, no existe. Como hijos obedientes nos exhorta la palabra de Dios. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. La misma palabra nos dice que a veces nosotros pecamos por omisión, y es cierto, mas sin embargo nos dice eso no te exime de la transgresión. A lo mejor no lo sabías, pero si transgrediste, entonces te haces acreedor a la sanción, aunque lo hayas desconocido. Y lo vemos así. Incluso dentro de la medicina yo solamente puedo comprobar lo que la palabra de Dios dice. En un diabético, cuando llega con sus estudios y a lo mejor, digamos, llega con una glucosa altísima, él la primera pregunta que hace es decir, pero yo no consumo azúcar. Y si uno hay un estudio que se hace en donde yo no solamente veo la glucosa que está manejando en ese momento, vemos la glucosa que ha manejado en los 3 últimos meses. Y cuando ese resultado se reporta, nosotros sabemos que a lo mejor esa persona no solamente ha tenido una glucosa alta ahorita, sino que la ha traído acarreando desde un tiempo para acá. Eso nosotros lo podemos saber. Cuando el paciente dice, no, yo no consumo azúcar, es más, me tomo mi café sin azúcar, no consumo chocolates, yo como muy sano. Y al hacer un análisis, lo que podemos ver es que efectivamente el azúcar no es solamente lo que nosotros conocemos como lo blanco. A lo mejor lo está captando con el pan. Si uno le dice, ¿qué cena? Algo ligero, café y pan, con mermelada, pero poquita, casi nada, sin azúcar. ¿Está consumiendo o no está consumiendo azúcar? Bueno, no. Yo como muy sano en la noche, porque ya decidí portarme bien, nada más como fruta. ¿Cuánto de fruta? Un plato así, pero lleno. Pero es fruta. ¿Es azúcar o no es azúcar? A lo mejor él pensará y dirá, ya cuando hacemos el análisis, por ignorancia, a lo mejor digo, yo estaba comiendo sano. Pero a lo mejor el organismo le está diciendo, eso no es sano para tu organismo. Un pan no te es sano, lo estás acumulando, es un reflejo, es un espejo. La palabra de Dios es lo que hace con nosotros. ¿Estás fallando en esto? No. Mejor vámonos a otro versículo, ese como que hoy no. El Señor nos revela. Por eso nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis. A lo mejor los deseos antes, ok, estabas antes mal, porque estabas en la ignorancia, pero ahora todo ha sido revelado desde que nosotros leemos el Génesis. Hasta el libro de Apocalipsis, todo está revelado. Y lo que nos pide y nos exhorta es como hijos obedientes, no te conformes ahora, no regreses a... Eso es lo que pasa muchas veces. Regresamos, como la palabra de Dios nos dice, como el perro a su vómito. Regresamos a lo mismo, lo que ya se expulsó, lo que ya Dios quitó, lo que Dios ya liberó, lo queremos volver a tomar. No puede ser así, hermanos. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, no en una. El enemigo va a querer callarnos, cerrarnos, no hables, no digas, eso no agrada, eso no es bueno para los oídos de los demás. Eso es la palabra que se tiene que predicar y anunciar, porque estamos en los tiempos en donde tenemos que vivir en santificación, y Cristo fue hecho por Dios para nosotros santificación, no solamente sabiduría, no solamente justificación, sino también santificación.
Y por último, nos habla Cristo como redención. ¿Por qué tuvo que haber sido dado como redención? Si ya hablamos de justificación, ¿por qué tenemos que hablar de redención? Vamos a ver por qué. Salmo 53. Vamos a irnos ahí. ¿Qué es lo que nos reveló la palabra de Dios? Desde ese momento. El versículo 1 al 3 nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿Cuál era la condición? ¿Es diferente la condición del mundo hoy en día, hermanos? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo va a haber un Dios si hay tanta enfermedad? ¿Cómo puede haber un Dios si hay tanta muerte? Pero ¿qué es lo que ha pasado? La misma palabra de Dios nos dice, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Esta enfermedad no solamente nos ha afectado a nosotros, ha sido en todo el mundo. Y la palabra de Dios ya lo había estipulado en el libro de Apocalipsis, ya lo habíamos leído y decíamos que esto se iba a presentar en todo el mundo. Pero la maldad se iba a multiplicar. Vemos en el versículo 2, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero no hubo ninguno. ¿Quién fue el único mediador? Cristo Jesús. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18, 19 y 21. La palabra nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No podría haber otro acceso, hermanos. Solamente Dios pudo haber dado ese medio. ¿A quién? A Cristo Jesús. Entonábamos cuán dulce es el nombre de Jesús. Por esto mismo, porque fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual no era grata a Dios. Fuimos rescatados y fíjense que la palabra nos dice, fuimos rescatados no con oro ni plata, no con cosas que sean corruptibles, sino con algo más valioso, un precio único, un precio muy alto, pero el único camino. Y lo único que nos hace falta es la fe, es creerle, porque dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si nosotros contextualizamos, ¿qué importancia es lo que Dios nos dice en el texto que leíamos en Primera de Corintios? Cuando nos dice, más por Él, por Dios, estamos vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría
justificación, santificación y redención. El enemigo siempre va a buscar medios y modos por los que nosotros no confesemos su nombre. Siempre va a buscar el medio y la forma en que volvamos atrás, en que nos volvamos a cosas vanas y efímeras y no busquemos el rostro de Dios. Hoy Dios, a través de su palabra, nos dice: he puesto un medio y he puesto a Cristo como esa sabiduría que nosotros debemos de buscar, una sabiduría de lo alto, una sabiduría pura, en estos medios en donde la gente busca una sabiduría terrenal, donde busca tener respuestas humanamente, donde quiere tener respuestas rápidas, pero pasajeras. Este proceso incluso de enfermedad se hubiera ya quitado si nosotros hubiéramos vuelto el rostro a Dios, si hubiéramos reconocido y reconocemos. Si hoy en este momento, en esta hora, a lo mejor usted está en un hospital, está en casa enfermo, está en casa padeciendo esa falta de aire, Jesús es el aliento de vida. El enemigo querrá cerrar nuestra garganta, nuestra voz, pero nosotros tenemos que glorificar en todo momento el nombre que es sobre todo nombre. Debemos de proclamarle, debemos anunciarle, debemos reconocerle: Señor, reconozco mi situación, reconozco que te he fallado, pero entonces ahora me acerco a esa fuente de redención para ser justificados y poder vivir como Dios lo quiere, en santidad. Y no solamente en ellos, hermanos. Por último les diré que dentro de este proceso y de esta enfermedad hemos podido entender que no debemos descuidarnos, hermanos. Espiritualmente, el descuido es lo peor que nos puede pasar. Y es lo que estamos pasando hoy, incluso con esta enfermedad. En el trabajo, pues médicos se han contagiado, pero algo que en el médico que normalmente tengo más contacto con él o en el que trabajo todos los días, él no solamente una vez, sino varias veces se acercó a mí y me decía: yo no sé cómo me contagié, porque no fue viendo pacientes, pero ¿dónde? Esperando una respuesta. A lo mejor pasaba el tiempo y por X cosa teníamos que volver a tocar el punto y volver a decir: ¿pero cómo? Hasta que un día le dije: mire, doctor, ¿el dónde? Eso sí, yo no lo sé. El cómo, usted lo sabe. Y el por qué, se lo voy a decir: por descuidado. Yo dije: se va a enojar. Pero él me dijo: pues sí, eso ya lo sé. El descuido es lo peor que podemos tener. El cómo lo sabemos. Si violó una de las reglas, y algo que hemos visto en esta enfermedad, y vean cómo todo nos lleva a Dios, es limpieza. Limpieza. ¿Qué decimos? Lávate las manos. No solamente es el acto, es lo que conlleva quitar impurezas. Si tú has tocado, agarrado, hecho y te llevas a los ojos, a la nariz, a la boca, medios en donde entra, ¿qué es lo que estamos haciendo? Espiritualmente sucede lo mismo, hermanos. Limpieza, santidad, purificación, redención, es lo que estamos hablando hoy al pueblo de Dios. ¿Me descuidé? Sí, se descuidó. Ese es el punto, se descuidó. Y la palabra de Dios nos dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué pasará el día que Dios nos llame a cuentas? En la forma en la que sea, como Dios lo tenga dispuesto, porque mi vida está en su soberanía y en su voluntad.
pero algo va a pasar, estaremos en su presencia y daremos cuentas. Pero es que al último me descuidé. Apartados de mí, no te conozco. Pero dice, importante ver a través de esta prueba que estamos pasando lo que Dios demanda de nosotros. Santidad. Y al hablar de santidad nos habla de purificación, nos habla de reconciliación, nos habla de mantenernos limpios en todo momento, con toda bondad. Si estamos en Dios y Dios es santo, ¿cómo vamos a vivir? En santidad. Si yo digo, Dios es mi Padre, y mi Padre es lleno de amor, es lleno de misericordia, su fidelidad ha sido conmigo, ¿cómo vamos a ser nosotros como hijos? Se nos demanda lo mismo. Ves al necesitado, ora por él. Había una persona en su testimonio, y si se los comparto es porque él incluso lo publicó. Él decía, yo nací en un hogar cristiano, pero ante esta bulla salí de mi país, salirme al llegar aquí, que es otro país, yo querer oportunidades. Solamente sabía que podía entrar en estos círculos si yo era como los demás. Y me olvidé. Pero en esta pandemia, él habla y dice, me siento mal, no tendré esto. Y lo primero que es lo que hace, y vean cómo el enemigo actúa y confunde. Lo primero que hace es, no te vayas a la fuente. Si yo sé a dónde puedo acudir, no, mira, busca en el internet, ahí en la página de Google, y busca tus síntomas. Ay, tienes cáncer, te vas a morir. Y ya llegan con eso. Yo es que me siento así, pero no tengo esto, no tengo aquello. No, dime qué tienes. Y ya me hice estas pruebas, y ya me hice estas otras, y ya el enemigo juega con eso. ¿Qué tenemos que hacer? Venir a la fuente verdadera. No importa lo que leas, quítate lo que has leído. Cuando veía esos estudios, le decía, tú estás bien. Y a veces hoy en día la gente quiere escuchar que están mal. Vean cómo estamos en el mundo en el que justamente dice, por eso Dios miró y vio, ¿quién busca de Dios? No, yo quiero buscar en lo terrenal, en lo humano, en lo efímero, dame una solución, dame una respuesta. Me hice tales estudios, hemos visto cantidad de personas que llegan con estudios. ¿Y por qué se los hizo? Porque creo que estoy mal, porque creo y vemos y analizamos, y al terminar, ¿estás bien? No, estoy mal. Y sí, pero no físicamente. Lo que estamos buscando y lo que el espíritu, vean, el alma busca, es la fuente, es a su creador. Lo que necesitamos es llenarnos en la presencia de Dios, es buscar esa sabiduría, es que Dios llene nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Por eso el salmista le decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata. Veamos cómo Dios nos da la solución y la fortaleza, y saber que todo está en la voluntad de Dios, y decir al enemigo, ¿quieres callar mi voz? No voy a callar, porque vamos a proclamar el nombre de Dios en todo momento. Lo que el Señor quiere es que le busquemos, y que en esta hora, no importa la situación, el dolor, porque estamos en tiempos de duelo, no importa el dolor, hay una esperanza. Que podamos saber que la persona que esté pasando por prueba, aflicción, tome esa decisión de ser redimida, de ser rescatada, y lo que Dios decida, cuando Dios decida tomar las vidas, a nosotros nos dé paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. En esta hora les voy a pedir que donde quiera que estén, doblen rodillas,
Vamos a hacer una oración, vamos a seguir orando, intercediendo los unos por los otros, pero también vamos a presentarnos delante de Dios como somos, hermanos. No hay nada que Dios no conozca. El enemigo querrá ocultar la verdad, querrá callar nuestras bocas, querrá desviarnos del camino. Más poderoso es Cristo Jesús, que es la respuesta, es el camino, es la verdad y es la vida. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, porque a partir y en medio de la prueba sabemos que la prueba produce paciencia. Y la paciencia, esperanza, y la esperanza no avergüenza, Padre Santo. En esta hora nos acercamos de ti, delante de tu presencia, tal como somos, porque no hay nada oculto delante de tu presencia, delante de ti no hay nada que podamos ocultar, que podamos disfrazar. Tú nos conoces y sabes nuestro sentir, sabes en lo que hemos fallado, sabes que muchas veces hemos buscado en lugares que no son la fuente, la solución a lo que estamos viviendo. Mas en esta hora, Señor eterno, nos acercamos como a esa fuente de agua viva, donde podemos encontrar el pan que necesitan nuestras almas. Ciertamente el enemigo quiere callar, ocultar, herir, quiere dañar, Señor, las vidas, no solamente de las personas de tu pueblo, cuanto más a tu pueblo, porque efectivamente ya hemos sido lavados, redimidos, restaurados. Sabemos que va a haber más lucha y prueba, pero en Cristo somos más que vencedores. Porque no pudo haber un cordero sin mancha, sin contaminación, que fuese presentado para expiación de nuestros pecados, para la redención de nuestras vidas, para presentarnos justos delante de ti. No podía haber ningún cordero, ningún animal, ofrendas que quizá nosotros hubiéramos presentado, que quizá daríamos, pero tu palabra hoy nos dice, no es con oro, no es con plata, no son con cosas corruptibles, es con la sangre de Cristo Jesús, esa sangre que nos ha lavado, que nos ha redimido, que nos ha dado acceso, que nos ha presentado justos y que también demandas en esta hora como pueblo buscar esa sabiduría de lo alto, vivir en esa sabiduría, en esa santidad, en esa integridad, el no justificarnos nosotros mismos porque vamos a llegar a un conocimiento nulo y a terminar negando lo que tú eres y tu presencia. Si nos pides el ser justificados a través de Cristo Jesús, el vivir en santidad. En esta hora, Señor, que el enemigo no pueda callar nuestra boca, no pueda ocultar, Señor, tu verdad en nosotros, que nosotros podamos glorificar tu nombre, exaltarte sobre todo, porque tu nombre es sobre todo nombre. En esta hora, mi hermano necesitado que está pasando por enfermedad, que está pasando por duelo, dale paz, dale fortaleza a la familia, saber que en ti, Señor, está la vida, está la fuente de bendición, está la fuente de todo bien, Señor. En ti podemos encontrar todo buen fruto, toda dádiva perfecta, solamente viene de lo alto. En esta hora, Señor, mi hermano que se ha apartado, hermano, hermana que a lo mejor se ha alejado de ti, hoy es el día de salvación, hoy es el día de recordar esa redención y saber que en ti tenemos la salvación y la vida eterna. Que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Mi hermano, mi hermana, niño, joven que esté pasando por enfermedad, en ti, Señor, está nuestra esperanza y nuestra confianza. Y saber que tu sangre preciosa ha sido más que suficiente
para sanar nuestras vidas, para restaurar nuestro espíritu y para que nosotros sigamos glorificando tu nombre en todo momento, sin desmayar y viviendo conforme a tu voluntad. En esta hora, Señor, sigue obrando en cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones, y que de aquí a que tú nos llames a tu presencia podamos entregarte buenos frutos, no seamos como esa higuera que tuvo hojas, mas el fruto nunca se encontró. Permite que no descuidemos la salvación tan grande que nos has dado, que permanezcamos en integridad, que limpiemos nuestras vestiduras en cada momento, saber que tú nos has enseñado que debemos de estar en limpieza y en pureza delante de ti, Señor, buscando y teniendo los frutos, buscando, Señor, y poniéndonos toda la armadura que tú ya has puesto a través de tu palabra en nosotros, un escudo de salvación, unos pies que confiesen tu nombre, Señor. No hay nada que tú hayas descuidado de nosotros. Nos has puesto una armadura desde la cabeza hasta los pies. Señor, en esta hora que como pueblo te busquemos, que como pueblo no nos alejemos de tu verdad, que no vivamos en hipocresía, que vivamos conforme a tu designio y a tu voluntad, que siempre vivamos proclamando tu grandeza, que no nos neguemos, Señor, que no nos dé miedo confesar tu nombre, porque tu palabra es poder, porque tu palabra es poder a aquel que no te conoce. Señor, en esta hora estamos en tus manos y sé propicio en cada una de las necesidades de tu pueblo. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, a quien damos la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y por todos los siglos. Amén. El Señor les bendiga. Puedes seguir orando, mi hermana. Vamos a orar por las peticiones que se expusieron en la transmisión. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por haber hablado a nuestra vida. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdona, Señor, si te hemos ofendido, y que cuando tú vengas pedimos, Señor, que podamos hallar gracia delante de ti y que podamos ser íntegros, Señor. Que podamos caminar como tú quieres, Señor, que andemos en tu camino. Y en esta tarde, Señor, pedimos por la familia de Roberto Ojeda y también por la familia de su cuñado. También están en tus manos, Señor. No conozco la necesidad, no conocemos, Señor, pero tú sí. Tú los formaste, tú creaste todo, Señor. Todo es por ti y todo es para ti, Señor. También la vida de Jorge Ruiz está en tus manos. Tal vez, Señor, nunca hemos hablado, nunca hemos interactuado, pero, Señor, hasta donde está Él, alcánzalo. Si hubiera necesidad, Señor, de economía, tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y de la plata y que tú eres nuestro proveedor. Si hubiese, Señor, necesidad de enfermedad, lo hemos aprendido, Señor, que tú eres nuestra salud, que tú eres quien nos puede librar, Señor, rescatar de donde estamos. Si hiciere falta, Señor, si alguien tiene tristeza en su corazón, si alguien se siente solo, Señor, tú eres nuestro amigo, tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro Padre. Acompáñanos, Dios, llévanos y que cuando vengas, Señor, nos halles íntegros. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor, para ti. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar.
que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, modélame a tu imagen, Señor. Quiero ser como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Amén. No olviden, mi hermano, que unos minutitos antes de las 3 es la segunda transmisión. Que Dios le bendiga, hermano. Aleluya.